Hola, muchas gracias, Abraham. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí participar en este Foro Iberoamericano de Derechos Digitales. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en particular a Eduardo López por su generosa invitación. Permítame además felicitar a la organización por generar este tipo de espacios que promueven el diálogo jurídico, la reflexión crítica y la democratización del conocimiento en estas materias que son tan relevantes como lo es los derechos digitales. Porque en definitiva, y esto es importante, cuando hablamos de regulación en el entorno digital, no hablamos solamente de normas técnicas o de cumplimiento formalista. Lo que está verdaderamente en juego, ya lo decía de alguna forma Eduardo, es la protección de los derechos a la autonomía personal y a la dignidad humana. Derechos que debemos entender no solo como intereses individuales, sino también como intereses colectivos, como pilares fundamentales de nuestras democracias. Vivimos en un entorno digital cada vez más competitivo, todos sabemos, estamos conscientes que en ese contexto los datos se han convertido en un activo estratégico para las organizaciones. Casos de uso como la automatización de procesos, la hiperpersonalización en marketing, el desarrollo de nuevos productos centrados en el cliente o los modelos de negocio basados en inteligencia artificial están transformando industrias enteras y, por cierto, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento. Pero, y aquí está el punto clave, el verdadero valor de estos desarrollos no reside únicamente en la tecnología o en la innovación. Para que estos desarrollos sean sostenibles en el tiempo, dependemos de la calidad del dato, de su gobernanza, de su dignidad, de su seguridad, de su privacidad y por sobre todo de su uso ético. Construir un ecosistema de datos eficaz y sostenible en el tiempo requiere un enfoque estratégico, uno que combine tres elementos: el cumplimiento normativo, la infraestructura técnica y los objetivos del negocio, en el caso de las organizaciones o el sector público, las políticas públicas, porque solo generar documentos en el que establezcamos cuál es el deber ser o lo que la conducta que se espera por parte de quienes la organización estime deben cumplir un determinado estándar respecto de el tratamiento, por ejemplo, de los datos personales, no es suficiente si no va acompañado de una infraestructura técnica que permita darle soporte a la implementación de esos controles, de esas medidas que garanticen ese cumplimiento normativo, porque de otra forma vamos a avanzar bastante poco. Y lo mismo ocurre si es que tenemos una intención de cumplir con la normativa, generamos la documentación necesaria, contamos con la infraestructura técnica, pero no estamos alineados con los objetivos del negocio o de la organización pública que corresponda. Es fundamental, entonces, para tener este ecosistema de datos que sea eficaz y sostenible en el tiempo, que se combinen adecuadamente estos elementos. Y para ello es indispensable incorporar el principio de accountability o principio de responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada. ¿Y qué entendemos por responsabilidad proactiva? Bueno, significa que la organización no solo debe cumplir, sino que además debemos demostrar que hemos adoptado medidas apropiadas y eficaces para prevenir el incumplimiento. Este principio lo vemos presente en varias regulaciones internacionales relacionadas con los derechos digitales, por ejemplo, en materia de protección de datos personales, de inteligencia artificial y ciberseguridad, por nombrar algunos ámbitos. Por ejemplo, en materia de protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, en su artículo 5.2, establece que el responsable del tratamiento no solo debe cumplir con los principios, sino también debe poder demostrarlo. Y referencias similares también encontramos en los marcos normativos de la región, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en México, o la Ley 29.733 en Perú, o la Ley General de Protección de Datos Personales en Brasil, o también en la recientemente publicada Ley de Protección de Datos Personales de Chile, que entra en vigencia en diciembre del 2026. En todas estas normativas y otras más encontramos referencias a este principio,
a nivel legal. A nivel reglamentario también lo encontramos en Colombia, donde su autoridad de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, desarrolló ya hace un tiempo atrás o sea, incorporó como principio rector de la normativa de protección de datos personales el principio de responsabilidad demostrada y además emitió una guía sobre este principio donde de alguna forma establece cómo se cumple con este principio de responsabilidad demostrada y de hecho más recientemente en el contexto de la regulación de la inteligencia artificial, la autoridad de Colombia volvió a enfatizar que no basta que las organizaciones simplemente midan, monitoreen y controlen los riesgos asociados al tratamiento de datos personales en los sistemas de inteligencia artificial con el único propósito de cumplir formalmente con las disposiciones normativas. El verdadero desafío radica en que las organizaciones sean capaces de acreditar una capacidad técnica, jurídica y administrativa suficiente para implementar procesos de debida diligencia continua y permanentemente orientados a identificar y a gestionar de manera oportuna los riesgos reales y potenciales derivados de las actividades de tratamiento de que se trate. Ahora bien, ¿cómo se materializa este principio en las distintas normativas que comentábamos? Bueno, hay disposiciones dentro de estos cuerpos normativos distribuidas a lo largo de ellos, por ejemplo, en la obligación de contar con un registro de actividades de tratamiento. Si nosotros no conocemos dónde están nuestros datos, cuáles son los procesos a propósito de los cuales se utilizan esos datos, y cuáles son las medidas técnicas y organizativas que se han definido e implementado para proteger esos datos, malamente vamos a poder cumplir con la normativa. También desde esa misma perspectiva, las obligaciones dentro de estos cuerpos legales en que el responsable del dato tiene que implementar medidas técnicas y organizativas desde el diseño y por defecto es una muestra también de cómo se recoge este principio de responsabilidad proactiva o demostrada. Lo mismo con la necesidad de realizar evaluaciones de impacto a la privacidad o protección de datos personales, que básicamente son evaluaciones que se hacen ex antes o antes de realizar la actividad de tratamiento, o la obligación de designar un DPO en los casos que corresponda, la obligación de contar con planes de respuesta frente a incidentes de seguridad. En general hay bastantes disposiciones dentro de estos cuerpos legales y reglamentarios que dan cuenta de este principio de responsabilidad proactiva o demostrada. Pero finalmente, para poder cumplir con todas estas obligaciones, necesitamos darle cierta orgánica, cierto método sistemático de cumplimiento. Y eso se logra mediante la implementación de un programa de cumplimiento que esté basado en la gestión de riesgos. ¿Por qué necesitamos un programa de cumplimiento? Bueno, lo decía antes, porque no basta con tener políticas escritas y documentos que de alguna forma formalista cumplan con la normativa. Es necesario integrar el cumplimiento en la cultura organizacional, en los procesos y en la toma de las decisiones. Un programa de cumplimiento es básicamente eso. Lo que hace es un programa de cumplimiento o modelo de prevención de infracciones, como se le llama en la nueva ley de Chile, o programa integral de gestión de derechos personales, como se lo conoce en Colombia, consiste en un método sistemático para el desarrollo y ejecución de un direccionamiento organizacional, cuya finalidad es establecer, comunicar y guiar la conducta esperada a todos aquellos que participan del ecosistema de datos. Me refiero a los trabajadores, a los directores, a los asesores y demás personas naturales o jurídicas cuya actividad se realiza por, para o en representación de la organización. ¿Y por qué tiene que ser gestionado en base a riesgos? La respuesta es súper sencilla, porque no todas las organizaciones se enfrentan a los mismos desafíos. La gestión de riesgos lo que permite es priorizar, asignar recursos de manera eficiente y adoptar medidas proporcionales a la realidad de la organización de que se trata.
Este enfoque además nos permite garantizar que la gestión de cumplimiento no solo sea sostenible en el tiempo, sino que también vaya generando impacto desde el principio. Si yo conozco, si yo conozco mi realidad como organización en términos de cumplimiento normativo, cuál es mi grado de exposición, voy a poder más fácilmente identificar por dónde parto, cuál es mi urgencia o mi mayor urgencia y por ahí ir generando desde el principio un cambio significativo. Y a fin de trabajar en el diseño e implementación de un programa de cumplimiento, entonces el primer paso siempre va a ser conocer el punto de partida. Cada organización tiene un nivel distinto de madurez en términos de los derechos digitales en general o protección de datos personales en particular. Y para eso existe bastante material en Internet disponible, bastante útil. También existen modelos para hacer evaluaciones de madurez que están públicos, que han sido desarrollados por autoridades de control, por ejemplo, la ICO en Inglaterra, la Agencia Española, la Oficina del Comisionado Australiano. Todos tienen material bastante útil al que se puede recurrir. No es necesario inventar la rueda para hacer una evaluación de madurez. Obviamente que dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de tratamiento que realice, va a ser necesario más o menos recursos para poder llevar a cabo esta evaluación de madurez, pero finalmente no tiene mucha ciencia. De hecho, la oficina del comisionado australiano ha disponibilizado para las instituciones públicas, pero que también sirve para el sector privado, una funcionalidad en su sitio web para hacer online o evaluación. Es un modelo que considera ciertas dimensiones como gobernanza, estrategia de privacidad, procesos internos, gestión de riesgos y respuesta frente a incidentes. Y lo que hace es básicamente evaluar el estado de madurez en cada una de esas dimensiones en base a una escala que traducida a español es algo así como nivel inicial, nivel de desarrollo, nivel adquirido y el nivel más alto que sería champion o líder. Una vez que se conoce ya el resultado de cómo se encuentra la organización en términos de madurez respecto de cada una de estas dimensiones, teniendo en consideración el grado de exposición a un incumplimiento por parte de la organización y la infraestructura técnica disponible y obviamente los objetivos de esta, se identifica cuál es el nivel de madurez deseado de la organización en cada una de las dimensiones y se construye la hoja de ruta de la implementación del programa de cumplimiento. Una vez que ya tenemos esta evaluación de madurez, lo que corresponde es ir trabajando ya en el diseño e implementación de ese programa de cumplimiento. Y para tener un programa que sea sólido en su contenido y en su diseño, debe tener al menos 4 elementos. Elementos normativos, elementos de comunicación, elementos de ejecución y elementos de control. Los elementos normativos son básicamente estas políticas, procedimientos, protocolos a través de los cuales se establece cuál es la conducta o las conductas esperadas de las personas a las que se les aplica el programa y las consecuencias, obviamente, del incumplimiento de dicha conducta o conductas. Ejemplos de elementos normativos son la política de protección de datos personales, por ejemplo, o un procedimiento de gestión de derechos de los titulares, o un procedimiento de privacidad por diseño y por defecto. En general, cualquier documento que emita la compañía y que tenga por objetivo establecer cuál es la conducta que se espera de quienes van a ser, a quienes les va a aplicar el programa. Otro de los elementos son los elementos de comunicación, que básicamente son todas estas acciones, actividades y tareas por las cuales, a través de los cuales con mensajes claros, simples, consistentes y directos que se transmiten a través de medios de comunicación efectivos y simples desde el más alto nivel de la organización, tone at the top, y a la totalidad de su estructura, tone to the bottom, se difunde la expectativa de la conducta que se desea modelar, para de ahí ir generando esta cultura de privacidad. Ejemplos de estos
los más evidentes son las capacitaciones, las charlas o, por ejemplo, cuando se conmemora el día, la semana, el mes de la protección de datos personales. Todas estas actividades finalmente son elementos de comunicación que, como les decía, lo que buscan es difundir la conducta que se espera de a quienes les va a aplicar el programa. El tercero de los elementos de ejecución, son aquellas acciones, son esos documentos, esas tareas por las cuales se hace aplicación práctica de los elementos normativos. Básicamente es como llevo a la práctica, como yo apoyo a quienes les va a aplicar el programa en el cumplimiento o en la ejecución de esa conducta que yo espero de ellos. Ejemplos de elementos de ejecución es la designación de un cargo de oficial de protección de datos personales o DPO, o la generación de una matriz de riesgos de cumplimiento normativo, o la creación y existencia de comités encargados de supervisar la ejecución y eficacia del programa, como pueden ser, por ejemplo, los comités de privacidad. La determinación de las líneas de reporte, que van a permitir darle eficacia al programa, o la existencia de algún canal de denuncias, etcétera. Y finalmente, los elementos de control son aquellos por los cuales se cautela y revisa el funcionamiento, la relevancia y la vigencia de un programa. Recordemos que un programa es un elemento es un elemento vivo, está constantemente cambiando y debería tender a la mejora. Ejemplos de elementos de control, o lo más efectivo o más evidente, son las realizaciones de auditorías internas y el monitoreo a través de KPIs. Y con esto termino. Algo clave para la implementación de un programa de cumplimiento efectivo es que todos sus elementos deben tener visibilidad, ser consistentes y ser creíbles. Y para eso es necesario que la organización cuente con los equipos necesarios y los procesos dedicados. En definitiva, un enfoque de cumplimiento basado en la gestión de riesgos permite cumplir con el principio de responsabilidad proactiva o de responsabilidad demostrada, y es lo que nos va a habilitar para contar con un ecosistema de datos que sea sostenible y eficaz. Espero que esta reflexión les haya sido útil. Muchas gracias por su atención.